Buenas tardes tengan todos mis hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Por acá estamos otra vez. Continuando con el estudio El llamado, que tuvo parte esta mañana con el devocional. Aprovechando bien el tiempo, porque tengo tiempo en este momento, voy a continuar esgrimiendo esa parte tan importante de nosotros los cristianos que debemos entender y comprender conforme a la voluntad del Dios Padre, que fue dada al Hijo, que es el encargado de entregar los ministerios o dar a presidir los ministerios que muchos siervos de Dios llevamos acá en la tierra. Esta mañana estudiábamos lo que era el llamado universal a la salvación y lo que era el llamado ministerial en el cuerpo de Cristo, llamado ministerial que se da con un solo fin, de servir al pueblo espiritual de cada uno de los hermanos y para edificación del cuerpo de Cristo. En sí, el llamado al ministerio, la palabra ministro, servidor, y en un concepto más estricto significa colaborador del cuerpo de Cristo. Y he sido enfático en esto porque se le ha dado mucha supremacía a los ministros y no a los ministerios. Lo que quiero decir con esto es que ciertamente honra a quien honra merece. Yo estoy claro en eso. Qué bonito pues recibir honra a uno por el trabajo que uno está haciendo para Dios. Perdón, por la colaboración que uno tiene en el cuerpo de Cristo. Hasta yo mismo a veces confundo los conceptos, porque es algo que le introdujeron uno en la mente por tanto tiempo. Yo tengo 12 años en el Evangelio y a mí me fue revelado esto hace 3 años. Y pues desde hace 3 años yo estuve en mucho silencio, solamente predicando en congregaciones. Y ahora que me toca tocar el tema nuevamente en las redes sociales, fíjese que en la mañana, cuando hablaba de iniquidad, a veces también decía pecado y tenía que decir, qué pena, me equivoqué, es iniquidad. Porque es normal, hermano, un cassette que le ha metido uno en la cabeza por tantos años y borrarlo y sacar el vino viejo para que entre el vino nuevo no es fácil. Por eso le pido disculpas cada vez que yo me refiera, por lo menos en el caso de iniquidad y pecado. Hay que ser muy enfático lo que es iniquidad y hay que ser muy enfático lo que es pecado, porque son dos cosas totalmente distintas y no se pueden mezclar. Pero el espíritu, pues, aunque nosotros somos sujetos a pasiones y tenemos un inconsciente donde guardamos todas las cosas, siempre el espíritu nos las recuerda y podemos corregir. Continuando el tema del llamado, ya habiendo explicado ya lo que es el llamado universal a la salvación y habiendo explicado en parte lo que es el llamado ministerial, hago un pequeño resumen que debemos entender como cristianos, como hijos de Dios. Primero, que el llamado lo hace Jesucristo. No hay otra persona. Pero en este tiempo ya Jesucristo no te llama a través de físicamente, como lo hizo con los demás apóstoles. De hecho, los apóstoles del fundamento fueron llamados personalmente por él. Los 12 apóstoles que se van a sentar con Cristo a jugar la tribu de Israel o a jugar a Israel, son ellos 12. Van a haber 13 sillas, la silla de Cristo y los 12 apóstoles. De los 12 que caminaron con Cristo, van a estar 11 y el puesto número 12 que lo ocupa Pablo. Ni Matías ni Judas van a tener parte ahí. Y si hay 13 sillas nada más donde está Cristo y esos 12 apóstoles, lamentablemente yo no sé dónde se van a sentar los apóstoles de este tiempo, o los que dicen ser apóstoles. Entonces, continuando con el llamado, hay una enseñanza en las cartas de Pablo, en el fundamento, y a mí me llama mucho la atención cómo Pablo se refiere a él y cómo Pablo comienza cada carta de las cartas de los evangelios cuando se refiere a la iglesia. Y en esta tarde vamos a esgrimir solamente un verso, que es suficiente para continuar dándole sustento y, 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 y una verdad irrebatible a lo que es el llamado al ministerio. Vámonos a Romanos capítulo 1, verso 1. Es el único verso que vamos a estudiar y si el Espíritu Santo le place fortalecer ese verso con la regla de interpretación de versículos paralelos, pues lo va a llevar a la mente. Porque yo, en verdad, cuando yo enseño la palabra, hermano, ya yo tengo muchos años, como le dije, estudiando la palabra y yo lo que tengo que, gracias a Dios, es que abrir la Biblia. Igualmente me pasa cuando voy a predicar. Yo solamente leo el texto bíblico, que la semilla que Dios me dé, y yo, después que lo leo como me fue enseñado, después de presentarme, después de orar,
cuando ya vamos a esgrimir la palabra, yo leo el texto bíblico a estudiar, dejo la Biblia abierta y ahí empiezo a darle prioridad al Espíritu Santo a que hable. Porque uno de los dones que caracteriza a un evangelista es ese. Ciertamente nosotros tenemos que preparar un mensaje, trazarlo bien. Cuando Dios nos lo da, pues hacer nuestra parte. Pero los evangelistas tenemos esa capacidad dada por Dios, que como nosotros estudiamos la palabra y le dedicamos tiempo al estudio, cuando vamos a predicar, Dios saca del pliego del corazón y normalmente un evangelista llamado por Jesucristo, en toda la predicación, en toda la enseñanza que da, es guiado por el Espíritu Santo. Producto de toda la palabra que al estudiarla guardamos en el corazón. Entonces, si ya está en Romanos capítulo 8, verso 1, yo quiero que mire atentamente, como dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, como mirando a una antorcha encendida en lugar oscuro. Lo que dice este verso, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Hoy día hay muchos ministros que no les gusta que le digan siervo, porque la palabra siervo significa esclavo. Y en el caso de nosotros los hijos de Dios, pasamos a ser esclavos por amor. Anteriormente nosotros éramos esclavos del pecado y aún queriendo hacer lo bueno hacíamos lo malo. Eso es lo que se llama una esclavitud. Estar sometido a una conducta, a un sistema que aunque tú no lo quieres hacer, lo hace. Por eso es que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. En el caso de Pablo, ya siendo siervo de Jesucristo, él tenía una lucha con el viejo hombre interior, como la tenemos tú y la tengo yo. Entre nosotros hay una batalla de dos seres. El viejo hombre, que estaba cuando estábamos en iniquidad, el hombre nacido de mujeres, esa parte espiritual de nosotros que venía adámica. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, que entra el espíritu de vida, que el espíritu de vida entra a nosotros, él empieza a tratar en nuestro espíritu con nuestra alma y comienza a haber una batalla. ¿Cuál batalla? La batalla del viejo hombre con el nuevo hombre que quiere crecer y el viejo hombre que no lo deja. Entonces Pablo, cuando dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, estamos estudiando Romanos capítulo 8, verso 1, cuando él dice siervo de Jesucristo, él está reconociendo que él es un esclavo por amor del Señor. ¿Esclavo en qué? ¿Desde qué punto de vista? De que él está sirviendo al Señor por lo que él hizo por él en la cruz. Simple y llanamente Pablo por agradecimiento. Pablo estaba perdido en sus delitos y pecados, en la iniquidad adámica, los errores que nosotros cometemos como seres humanos, que son pecados. Pablo sabía en lo que él estaba sumergido y aún él creía, qué pena un momento, y aún Pablo creía que él estaba en la verdad. Cuando Pablo va camino a Damasco, persiguiendo cristianos para quitarle la vida, ahí pasa un hecho muy trascendental y muy tremendo en el que nosotros nos podemos regocijar. Dice la Biblia que una luz resplandeció del cielo y iluminó el rostro de Pablo. Yo no sé si usted ha podido percibir a veces, por lo menos cuando usted quiere mirar el sol, por muy alto que está el sol y muy lejos, usted lo quiere mirar y no puede. O sea, le encandila de una manera que no puede, usted no puede mirar el sol. Yo me imagino que una luz muy parecida a los rayos del sol fue lo que le pegó a Pablo en el rostro. Claro, yo tengo que explicar eso y lo quiero explicar porque ciertamente la luz, aunque no tiene un volumen como tal, es una radiación eléctrica que nos ilumina y que muchas veces por su potencia nosotros no podemos estar firmes en mirarla, sino que en verdad nos vence. Bueno, en el caso de Pablo fue igual. Pero ahora pregunto, ¿por qué en el caso de Pablo fue de esa manera? ¿Por qué Pablo? La Biblia dice literalmente que la luz lo tumbó del caballo. Yo quiero aclarar esa parte, porque eso hay que estudiarlo, porque cometemos el error de decir cosas que no tienen nada que ver con la realidad. En el momento que esa luz resplandece y da en el rostro de Pablo, yo imagino que Pablo, tratando de cubrirse de la luz, en el momento que levanta los brazos, al sentir la radiación de la luz, Pablo levanta los brazos, se tira hacia atrás y se cae el caballo.
No es que la luz lo empujó, no es que la luz empujó, sino que la misma radiación y a lo mejor la misma temperatura que de momento él sintió, él se tiró hacia atrás y cayó. Pero fue tanta la potencia de la luz que dice la Biblia que en sus ojos quedaron escaras. Es como si la luz hubiese hecho un efecto físico en sus ojos y de alguna manera los ojos, los párpados, se pegaron a su globo ocular. Y era como las escamas de un pescado, algo así. Como las escamas que están sobre el cuerpo del pescado. Eso fue lo que pasó con Pablo. Cuando Pablo cae al piso, él queda totalmente ciego. Él perdió la visibilidad, el enfoque. Y él a lo que cae, él dice, ¿quién eres tú? Porque él sintió que algo ocurrió. Algo ocurrió en su vida. Él venía tranquilo en el caballo y de pronto sentir esa luz resplandeciente y caer. Y en ese momento el Señor le dice, el Señor Jesucristo le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí hay una enseñanza tremenda, hermano, porque nosotros podemos tener la confianza siempre de que quien pelea nuestras batallas es Dios. Y Pablo estaba persiguiendo cristianos genuinos, verdaderos, que amaban a Dios y que creían en el sacrificio de Cristo para quitarles la vida. Y Dios intervino desde el mundo espiritual al mundo físico para parar el acoso que Pablo tenía con esos cristianos. Y aparte de eso, había un propósito muy grande y se muestra la misericordia de Dios para con Pablo, misericordia que es muy parecida para con nosotros. Y Pablo le dice, ¿quién eres tú? Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, definitivamente ese momento maravilloso que vivió Pablo, allí no le quedó otra que reconocer que Jesús era el Señor. Fue un momento espiritual que él vivió. Yo siempre digo que a Pablo se le abrió el mundo espiritual, hermano. O sea, y hay algo que yo saco como conclusión de ese momento que Pablo vivió allí. La Biblia dice que ni carne ni sangre puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es una potencia tan tremenda que imagínese usted que uno está orando, uno está escuchando adoración y siente a Dios, siente el poder de Dios en uno y se quebranta. Imagínese usted en el mundo espiritual, que una persona de nosotros con este cuerpo de muerte pueda atravesar el mundo espiritual y acercarse a donde está Dios. Irremisiblemente morimos, porque Dios es una potencia que lo llena todo, una fuerza, una potencia que llena todo, todo sobre la faz de la tierra y el universo. Y lo único que nosotros tenemos y los seres humanos tienen, nosotros los cristianos que estamos en este cuerpo de muerte, y aún aquellas personas que no tienen a Cristo, tenemos que darles gracias que estamos en un mundo físico. Porque si nosotros pasamos por un segundito al mundo espiritual, morimos irremisiblemente porque la potencia de Dios no la vamos a poder resistir. Entonces Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, anda a que un tal Ananías, lleno del Espíritu Santo, y él te mostrará las cosas que debes hacer. Qué tremendo, ¿no, hermano? Lo cierto es que estoy mostrando ese momento glorioso de Pablo para que ustedes vean que Pablo no se convirtió por el fundamento. No había fundamento todavía, o sea, ciertamente ya Cristo había discipulado a los apóstoles enviado y Cristo ya había subido a la diestra de Dios Padre. Pero no había un fundamento por el que Pablo se convirtiera. Por eso que Pablo, para poder tener la autoridad apostólica, tuvo que ser llamado directamente por Jesucristo. O sea, Pablo no se podía convertir por los evangelios a través de lo que escribieran Pedro, Juan, Lucas, porque si Pablo se convertía a través de esa palabra, él no podía ser apóstol, porque no era parte del fundamento, sino él era parte del propósito que tenía el fundamento. Es por eso que yo soy tan enfático en decir que hay que tener mucho cuidado con estos apóstoles de este tiempo. Porque si fuera así, por convertirse por el fundamento, Dios hubiese tocado a un Pedro, a un Juan, a un Lucas, y ya. Y no hace falta que Dios abra el mundo espiritual y Pablo hubiese tenido que vivir ese momento sobrenatural para entender que Jesús es el Señor y que era necesario que él se alineara a un propósito que Dios tenía con él. Si fuese así, entonces yo sí dijera, no hay apóstoles en este tiempo, porque Pablo se convirtió por el fundamento, tuvo parte en el fundamento, y entonces los apóstoles de este tiempo también se están convirtiendo por el fundamento. Pero no es así. Debido a esa manifestación gloriosa que Pablo vivió, es allí donde él dice, yo, el último como un abortivo, porque él sabe que él no vio a Cristo, él no lo vio.
Él escuchó su voz, o sea, lo llamó a través del mundo espiritual que se habló y desde su trono el Señor habló con su dulce voz a Pablo para que él sintiera que realmente había un propósito con él. Entonces, yo dejo esta parte clara. Pablo estaba muy claro de su llamado y Pablo defendía su llamado porque él sabía que era la misma voz de Jesucristo que lo había llamado. Y de hecho, los apóstoles que caminaron con Cristo no querían reconocer que Pablo era apóstol. Y es ahí donde dice Pablo, en el libro de Corintios, el texto dice, Pablo defiende su apostolado. O sea, Pablo tuvo que decirle a ellos todo lo que él vivió. Y él dijo, Pablo prácticamente dijo, si ustedes quieren no me crean, pero yo lo único que sé es que un día yo camino a Damasco, una luz resplandeció en mi rostro, yo caí del caballo y con mis ojos cerrados que no podía ver en el mundo espiritual, la voz de Cristo me habló y me llamó. O sea, para que Pablo tuviera la fiabilidad y la confianza y la seguridad del trabajo que él iba a hacer, él tenía que estar claro que era Cristo que lo había llamado. Imagínese usted, el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, que todos los dones ministeriales se movían a través de él. Todos los dones ministeriales. Pablo funcionaba como pastor, Pablo funcionaba como evangelista, Pablo funcionaba como maestro, Pablo funcionaba como apóstol y Pablo funcionó como profeta. Pero hay algo que yo quiero enfatizar en esta enseñanza. Hermano, estoy que reviento, estoy de verdad muy gozoso porque la palabra crea un avivamiento. Y cuando hay avivamiento dentro de nosotros no podemos callar. Entonces Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo Pablo no se va a autodenominar un esclavo por amor de Jesucristo si él sabe lo que andaba haciendo, hermano? Al que Dios más le perdona, ese tiene más que agradecer. Y Pablo sabía que estaba perdido. Pablo reconoció, Dios mío, yo estaba persiguiendo al mismo Cristo que da la redención de la iniquidad. ¿Cómo es posible que yo estuviera? Y Pablo había sido partícipe de la matanza de cristianos. No estoy muy seguro, pero creo que cuando apedrearon a Esteban, Pablo estaba presente también. Imagínese usted y yo no hemos hecho eso, hermano, y eso lo hizo Pablo. Y así será de grande la misericordia de Dios, que Dios entre todas las personas que había en ese tiempo, Dios dijo, yo voy a agarrar a Pablo porque instrumento útil me es en mis manos. Cuando Dios le habló a Ananías, él le dijo, va a venir un Pablo a este lugar. Yo imagino que Ananías diría, ¿cuál? El que nos está persiguiendo para matarnos. Y él dijo, no digas eso, o no dejes por poco lo que Dios llama, porque instrumento útil me es él en mis manos. Qué tremendo, ¿no? Entonces lo que quiero resaltar aquí es que él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y eso es lo que quiero enfatizar hoy en esta enseñanza de lo que es el llamado. Pablo dice, yo soy esclavo por amor de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La pregunta que yo hago es, ¿Pablo no funcionó como pastor? Claro, funcionó como pastor, discipuló mucha gente, tenía seguidores de Cristo de los cuales él tenía responsabilidad. Pablo funcionó como evangelista. Claro, escribió más cartas apostólicas que los mismos que caminaron con Jesús. Pablo no era profeta. ¿Qué no profetizó Pablo? ¿Qué no usó? ¿Cuántas veces no usó Dios la boca de Pablo para profetizar? Pablo no era maestro, imagínese usted. Si Pablo no era maestro, que Dios le dio la confianza de escribir tantos evangelios poderosos que hay en el Nuevo Testamento. Pablo funcionaba en todos los ministerios, funcionalmente. Pero Pablo sabía que había un llamado en su vida. Y Pablo cada vez que comienza las cartas que él escribió dice, llamado a ser apóstol. En el libro de Gálatas dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y el Dios Padre. ¿Por qué Pablo dice no por hombre ni por hombre? Porque Pablo sabía que los que eran apóstoles después de él no eran ningunos apóstoles. Se autodenominaron. Y él aclaró en Gálatas, él dijo, en Gálatas 1:1, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo y Dios Padre. ¿Por qué él aclara de Jesucristo? Porque él sabe que lo llamó personalmente, él escuchó su voz, él no se convirtió por la palabra de Dios, él escuchó su voz. Y eso es lo que yo quiero enfatizarle a usted hoy. Cuando usted crea que usted tiene un llamado ministerial, hoy día usted no va a escuchar la voz audible de Cristo. A menos que usted sea bastante duro de servir, que Dios tenga que abrir el mundo espiritual por el propósito que tiene con usted. Pero en el libro de Romanos también dice que el que no se convierta por la palabra de Dios, no espere que Cristo baje del cielo o suba de entre los muertos. O sea, aclara, esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, no hay otra manera de convertirse al Evangelio que la palabra de Dios. Y aquí voy a abrir un paréntesis también. Yo respeto mucho a los salmistas, esas personas que tienen talentos prodigiosos que Dios le ha dado para cantar y honrar su santo nombre. Yo los respeto. Pero el único o la única vía que tiene el ser humano para convertirse a Cristo y renunciar a la vida de iniquidad y pecado que tiene es la palabra de Dios. No hay otra forma que una persona se convierta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En el griego significa la fe viene por entender y entender la palabra de Dios. Usted puede cantar muy bonito y muy bello y gloria a Dios por el don que usted le ha dado. Pero la gente se va a convertir por predicar. Si sus canciones son netamente escriturales, que no tienen nada que ver con el negocio del mundo, que llame la atención para yo vender discos, sino que sus palabras, sus canciones son netamente escriturales, pues ahí puede fluir el poder de Dios y depende del contenido de la canción tocar a la persona, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que convence de pecado y de juicio, es el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios para convencer a una persona de pecado y de juicio. Pero si sus canciones no son netamente escriturales, una cosa es que usted está cantando y el ambiente se prepare y los ángeles desciendan del cielo y Dios deje su perfecto cielo y haya un ambiente idóneo para la exposición de la palabra, pero es la palabra la que va a convertir al hombre de su mal camino. No hay otra vía, es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, volviendo al tema del llamado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué Pablo no coloca aquí, no coloca Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, profeta, pastor, maestro y evangelista? ¿Por qué no coloca todo eso? Porque hay un solo llamado, hermano. No hay 20, ni 30, ni 5, ni 10. Hay gente que dice, mi pastor tiene todos los ministerios. ¡Wow! Más que Pablo. Más que el mismo Jesucristo, que la Biblia en el libro de los Hechos lo denomina como un enviado, como un apóstol también. Más que Jesús. Entonces, a veces, por lo menos yo veo en enlaces, predicadores en tiempo de maratónica. Eso sí, yo cuando veo que es la maratónica, eso es de una vez que lo quito. Pero cada vez que yo puedo ver un poquito, un predicador o algo para tomar lo bueno y desechar lo malo, yo lo hago. Pero cada vez que veo y ponen abajo, por ejemplo, doctor, pastor, profeta y apóstol. Concha, le digo yo, uff, una potencia lo que hay en ese hombre allí. ¿Por qué se denominan de 3 y 4 ministerios si Pablo empezó su carta y decía yo, Pablo, apóstol de Jesucristo? Eso se llama humildad, eso se llama madurez y eso se llama entendimiento. Pablo sabía que todos nosotros en este tiempo íbamos a saber que él se movía con los dones de todos los ministerios. ¿Quién no puede decir que Pablo cumplía los 5 ministerios? Pero él no se atribuía a todos los ministerios. Él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Leo otra vez empezando. Por eso es que yo le digo que la Biblia se estudia expositivamente y a la iglesia se le enseña expositivamente. Porque yo no tengo que estar aquí inventando palabras de hombre ni sacando experiencia mía. No, yo voy expositivamente y yo me tengo que referir a lo que ahí está escrito. Dice el verso 1 de Romanos capítulo 8, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, esclavo por amor, ya no esclavo del pecado por obligación, por la iniquidad, sino esclavo por amor de Jesucristo, porque Él lo compró, lo redimió a precio de sangre de la iniquidad adámica. Dice, llamado a ser apóstol, ya lo explicamos, Pablo es enfático, yo soy apóstol de Jesucristo. Si usted lo quiere llamar pastor, profeta, evangelista, ya ese es su problema, que usted lo catalogue de esa manera, pero él fue enfático en todas las cartas y se refirió a su llamado apostólico. Y dice, apartado para el evangelio de Dios. Esa palabra, apartado para el evangelio de Dios, los que estudiaron conmigo esta mañana el llamado, ¿qué verso se le viene a la mente? Vamos a ver, vamos a pensar. ¿Qué verso se le viene a la mente de ese apartado para el evangelio de Dios? Romanos 8, 29 y 30. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, Pablo estaba claro. Pablo estaba muy claro, porque eso está en el mismo libro de Romanos. Pablo estaba claro que él había sido llamado por Jesucristo. Y Pablo estaba claro que él era apóstol de Jesucristo
y estaba claro porque él sabía que había sido apartado antes de la fundación del mundo para este ministerio, para cumplir el propósito que Dios tenía con la humanidad a través de las cartas que él iba a escribir. Entonces, yo enfatizo otra cosa otra vez en este estudio. El llamado lo hace Jesucristo. El llamado lo hace Jesucristo. Cuando yo como evangelista predico el evangelio, un mensaje, trazo un mensaje para salvación, y la persona es confrontada con su vida adámica, con su iniquidad, con su rebelión contra Dios, cuando esa persona es quebrantada y tocada por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo haciendo la obra, es el Espíritu Santo tocando su vida, haciendo el llamado para salvación eterna en ese momento. Cuando nosotros somos llamados al ministerio, entrar señales, después que Dios muestra todas esas cosas a tu vida, que ya Él ve que tú tienes entendimiento, que ya sabes más o menos el propósito al cual fuiste llamado, Dios envía un profeta, no ministerial, como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, no. Esa gente sí habló antes de que las cosas ocurrieran. La palabra significa pro ante. Feta, hablar. ¿Qué significa? Hablar antes de que las cosas ocurran. Eso sí es un profeta. Cuando Jeremías y Daniel y todos esos profetas profetizaron. Pero hoy en día nosotros no tenemos que profetizar nada porque la profecía más segura es la palabra. Nosotros lo que tenemos es que predicar y hablar lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que hace Dios? Que Dios, para eso estamos los ministerios en la iglesia. Cuando una persona, ya Dios está tratando con él al ministerio, Dios habla al corazón de un cristiano entendido, ya maduro en la palabra, que muchas veces en estos casos es el pastor, que conoce mucho más la grey, y le dice, mira, aquel que está allá, aquel cabezón que está allá, tiene un llamado a evangelista o tiene un llamado a pastor. Me lo vas a agarrar y me le vas a echar el aceite en la cabeza y vas a hacer el acto simbólico del ministerio. ¿Para qué? Para que ya usted no solamente lo esté experimentando en visiones y en sueños, sino que ya usted sepa que usted tiene un llamado y ya usted empiece a caminar sobre ese llamado. ¿Qué es lo que hace la otra persona? Confirmarle lo que ya usted sabe. Hay personas que yo he visto que tienen corazón de pastor, hermano, que aman las almas, que son íntegros, responsables, hospitalarios. Y yo sé que tienen el llamado a pastor. Yo tuve la oportunidad, cuando fui a Venezuela el año pasado, este año, cuando salí de vacaciones del trabajo, de ungir a un varón como pastor de Jesucristo. Un varón que ya es pastor de hace mucho tiempo. Ama las almas, es un hermano dedicado al estudio de la palabra, ama al Señor. De él no voy a decir nombre. Él sabe, si ve el video, él sabe. Hermano, yo estaba aquí, en Colombia, y yo empecé a sentir en mi corazón, a soñar con ese varón, y se me venía a la mente. Yo he levantado mucha oración por él, porque yo supe que él tenía una célula que estaba creciendo, y esa célula estaba creciendo muy rápidamente, y como las cosas perfectas, Dios tocó un corazón en ese tiempo que no era cristiano, que es el esposo de una gran amiga. Ella debe saber también que tampoco voy a decir su nombre. Y ese varón que es pudiente sembró un galpón bien grande y bien hermoso para que se instituyera la congregación. Dios empezó a poner en mi corazón tener que ungir a ese varón. Hermano, aquí entrenó. O sea, los frutos ya tenía la gente, tiene respaldo de Dios. En esa congregación, usted no lo crea, en cada servicio dominical que hacen, ahí tiene un programa que se llama Por Amor a los Niños. Pero ya a veces digo, por amor a los niños, pero será todo. Porque ahí todos comen, hermano. Ahí Dios provee comida para todos. Ese varón que preside en esa congregación es un pastor de Jesucristo. Y a él no lo habían ungido. De hecho, su pastor tampoco lo había hecho. Y a lo mejor en este tiempo tampoco cree que no lo es. Pero ¿qué pasa? Que como el pastor no lo ungía, Dios tuvo que tocar a este varón aquí en Colombia y yo tener que ir para Venezuela y decirle, hermano, venga para acá, llegó el momento de echarle aceite. ¿Para qué? Para que el hermano tuviera la autoridad en el mundo espiritual de un llamado ministerial, hermano. O sea, ¿cómo es posible que ese hermano siguiera en esa condición esperando que el pastor le eche el aceite? Hermano, mire, no se lo crean. Usted cree que porque usted sea ministro y usted cree que porque usted conozca a esa persona y usted le vea errores, usted no le va a echar aceite porque usted simple y llanamente considera que no. Hermano, créame que a usted Dios le ha hablado de ungir a esa persona. Se lo ha mostrado, pero no lo hace. No lo hace por orgullo. Bueno, hermano, yo fui tranquilamente a Venezuela. Me le anuncié al hermano que iba a estar por allá. Él me invitó a predicar.
pero yo necesitaba una confirmación, porque yo en verdad había sentido muchas veces el llamado de Dios a ungir a ese varón como ministro. Y como Dios hace perfecta todas las cosas, Él me invitó a ir en la tarde a la congregación para mostrarme a la congregación lo que Dios ha hecho. Yo amo mucho a ese hermano, yo lo amo mucho, o sea, le tengo mucho cariño y él sabe pues que estoy pendiente de él en oración y siempre estoy pendiente de él, siempre estoy haciendo vallado espiritual alrededor de él. Cuando llego allá, llego en la tarde, nos reunimos con unos hermanitos que estaban allí, él me estaba explicando muchas cosas. Entonces, yo me imaginé que el púlpito era entrando en la puerta a la parte final. Esa congregación ahorita está muy hermosa, en verdad que yo alabo a Dios por esa congregación. Pero cuando yo fui no estaba como está ahora, pues. Y cuando estábamos hablando en medio de la congregación, que estábamos hablando de una planta eléctrica que iban a poner y eso, yo miro así hacia donde, yo me imagino que estaba el púlpito, pero en ese momento no estaba. Yo giro mi vista así y Dios me dijo, ahí lo vas a ungir como pastor de Jesucristo, allí. Yo ya después de la confirmación yo dije, bueno, yo no le dije nada a él. Yo dije, hermano, yo voy a orarle a Dios porque algo grande va a suceder hoy aquí. Yo me fui a la casa de mi mamá porque yo estaba era de visita en la casa de mi mamá. Pues sentí un gozo, una paz tremenda. En la noche fui, cumplí con mi labor, con mi colaboración en el cuerpo de Cristo. Prediqué la palabra, una palabra que Dios tenía preparada para la congregación. Y al final, hermano, empecé a sentir esa potencia dentro mío. Que eso es lo que llamo yo la voz silenciosa de Dios. Es algo que usted siente, hermano, que... Y ya el tiempo se estaba terminando, ya había terminado de predicar. Y ya en ese momento yo dije, Señor, amén, como tú digas, Señor. Mandé a pasar al varón al sitio. Se acercaron los colaboradores del cuerpo de Cristo allí en el ministerio que él estaba presidiendo. Ya ese varón era un pastor allí, hermano. Que tiene errores. Claro, quién más errores que yo? Pero Dios se glorifica en lo más vil del mundo, en lo más vil de los hombres. Yo no voy a decir que ese hermano sea perfecto y que yo soy perfecto. Pero a Dios le plació llamarnos a un ministerio y aquí estamos, hermano, cumpliéndonos. Ese hermano es fiel al Señor, es muy fiel al Señor. Yo lo amo, lo quiero mucho en el Señor y le doy gracias al Señor por ese privilegio que me dio de ungirlo al ministerio. Entonces, usted, hermano, que está en una congregación y su pastor no cree en usted, y la esposa del pastor no cree en usted, y los supuestos líderes, que yo no sé de dónde sacaron esa palabra, porque la palabra líder no existe en la Biblia, y yo no voy a poner otro fundamento que el que fue puesto. Llamémoslos colaboradores del cuerpo de Cristo, tampoco creen en usted. Si usted siente una potencia tremenda de llamado de Dios en su corazón, pídele a Dios que le confirme, para que usted tenga la seguridad, y Dios va a mandar a alguien que va a confirmar. Yo le doy la gloria a Dios porque yo solamente he ungido a una persona como ministro de Jesucristo, que es ese varón. Pero ya Dios me ha hablado en dos ocasiones por dos personas más, a las cuales ya yo le di, a uno le dije ya en su cara que era un evangelista de Jesucristo. Fui a su casa, oramos y le dije, hermano, que empieza a caminar en el ministerio porque en cualquier momento Dios va a ratificar tu ministerio. En verdad, sé quién es ese hermano, creo que está aquí en Colombia. No sé la verdad si está ejerciendo el ministerio, pero yo sé que tiene un llamado evangelístico. Y hay otro hermano, también muy cercano a ese hermano del que hablé ahorita, que tiene un llamado pastoral con su esposa. Pero él está funcionando ahorita como evangelista, un siervito que ama mucho a Dios. Pero ese varón es un pastor de Jesucristo. Si me está escuchando, él debe saber quién es. Es un pastor de Jesucristo, solo que no ha llegado el tiempo de echarle el aceite. Pero el varón ama a Dios, ama su palabra, tiene una esposa linda con su hijita que Dios le regaló, y es un varón que ama mucho al Señor, y grandes cosas va a hacer Dios a través de ese varón. Entonces, hermano, continuando con el estudio del llamado al ministerio, vemos que Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, no es poner al ministerio a quien usted quiera. Esos pastores que colocan a sus hijos sucesores de ellos en el ministerio, tengan mucho cuidado. Pregúntele a Dios, pélese la rodilla orando. Si usted cree que su hijo es pastor, tenga temor de Dios, porque tiene más responsabilidad todavía. Y créame que usted no va a ser el más perjudicado. Porque usted a lo mejor tiene un llamado pastoral y usted hizo muchas de las cosas que Cristo le mandó a hacer. Y Cristo le va a dar a usted los galardones que usted se merece según lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Pero si usted autodenomina a su hijo pastor y no es pastor, no le van a dar pero ni un galardón, hermano. Qué triste que el mismo padre sirva de piedra de tropiezo del hijo. Aquellos que
que les gusta ministrar solamente el pastor, la esposa, el hijo, la hija, los primos, los tíos, los abuelos en el altar, pero no le dan parte a nadie de los que están abajo, creyendo que los que están abajo no tienen la unción porque la unción la tiene la familia pastoral. Tenga cuidado, acuérdese del rey David, acuérdese. Samuel creía que el rey de Israel estaba entre los 5 más grandes de los hermanos de él. Y resulta que Dios no ve el parecer, hermano. Dios ve el corazón. Yo quiero decirle a ese hermano que yo tuve el privilegio de ungirlo. Por cierto, me recuerdo que cuando lo ungí me dieron fue aceite de comer, hermano, aceite de batel. Hermano, me dieron el vaso más arriba de la mitad. Y yo me di el gustazo, hermano, de vaciarle todo ese vaso de aceite. Fue algo glorioso que ocurrió allí. Después que yo le vacié eso, yo lo abracé, pues. Y la camisa se me manchó con ese aceite. Hermano, todavía esa camisa tiene rastro de aceite de comer. Pero me la gocé, hermano, me la gocé. Y tengo esa camisa de recuerdo. Él sabe que lo amo mucho. Entonces ya sabemos que Pablo, a través del verso 1 del capítulo 8 de Romanos, está aclarando lo que es un siervo de Dios, que es un esclavo por amor. Por eso es que nosotros no dejamos de ser siervos. Hay gente que dice, recita el verso de Cristo donde dice que ya no llamaré siervo, sino amigo. Pero están sacando totalmente de contexto lo que Cristo quiso decir allí. Porque si fuera así, entonces se contradice con Pablo cuando dice yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces Cristo dice que ya no somos siervos según la gente y Pablo dice que él es siervo. No, estudia el contexto, eso después lo vamos a estudiar. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios. ¿De quién es el Evangelio? De Dios. Y ahí quiero aclarar algo también. Aquellos que comercializan con el Evangelio, aquellos que les gusta sacar plata por la predicación del Evangelio, ese Evangelio no es tuyo. El Evangelio no viene por inspiración humana, dice la palabra de Dios. El Evangelio viene de Dios. Por eso es que nosotros no somos trabajadores de la obra de Dios, somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Porque el Evangelio viene del cielo, viene por revelación y yo no puedo cobrar por lo que no es mío. Yo no puedo cobrar por algo que me está siendo dado por gracia. A mí Dios no me está cobrando por darme el Evangelio. ¿Y cuántos están comercializando con el Evangelio? Fiadores de Dios. Le dicen, hermano, siembre aquí una cuota de dinero que Dios prometió darle el milagro. Que Dios prometió darle el milagro. ¿Quién dijo que yo puedo comprar a Dios con dinero? Y hay un verso bíblico que, hermano, es medular. Romanos 11:35. Dice, ¿quién le dio a Dios primero para que Él tenga que recompensarle? Eso lo dijo Pablo en una doxología, en medio de un éxtasis que vivió, cuando explicó el misterio de la salvación. Cuando habló que el pueblo gentil fue injertado en el pueblo de Israel. O sea, una enseñanza tremenda que dio Pablo. Al final, Pablo dice, ¿quién le dio a Dios primero para que Él tenga que recompensar? Nadie le va a comprar un milagro a Dios. Nadie. Dice que Abraham fue llamado el padre de la fe y amigo de Dios. Fue por fe. Abraham fue llamado así por darle plata a Dios. Y dice que dice hubo un verso bíblico que fue el que le fue revelado a Martín Lutero, que dice que la fe no es por obra, o que la salvación no es por obra, sino que la salvación es por fe. Todo es por fe, todo es por creer. Pero en ese creer y en esa fe van a haber muchas cosas que se van a desarrollar en nosotros, que entre tantas cosas está el dador alegre. Un cristiano que ve en necesidad a otro y lo ayuda. Un cristiano que ve a personas en momentos difíciles y lo ayuda. Un cristiano que ve a una familia en problemas y va a llevar el evangelio. De eso se trata, hermano. Que usted llegue a una casa a llevar el evangelio y a la gente de la casa Dios le toque su corazón para que le permitan comerse una cena, un almuerzo con ellos. Qué bueno, hermano. Que Dios le permita en su corazón, ellos mismos propongan en su corazón darle un vaso de agua, un vaso de jugo. Qué bueno, hermano. Pero no cobre por el evangelio. No cobre por el evangelio. El evangelio es gratuito. El evangelio no se cobra. El evangelio se da por amor. Nosotros somos esclavos por amor de Jesús, servidores del cuerpo de Cristo, colaboradores del cuerpo de Cristo. Ni siquiera nos podemos autodenominar trabajadores, porque el trabajador es digno de su salario. Si usted trabaja por el evangelio, entonces cuando usted le pagan, es ahí su gloria, el dinero que le dieron. Pero cuando una alma se convierte a Cristo y hay fiesta en los cielos y en su corazón no estuvo dinero, qué bueno, hermano.
Qué bueno, porque no se está perdiendo la esencia del evangelio de piedad. Y para terminar, dice Pablo, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. O sea, ya había un evangelio que estaba siendo anunciado desde el comienzo de los primeros profetas o los profetas verdaderos, los profetas que hablaron antes de que estuviera escrito, que hablaron antes de que las cosas ocurrieran. Ellos hablaban de un Mesías que había de venir. Ese Mesías que había de venir tenía que ser anunciado en este tiempo por un fundamento, por un evangelio que fue escrito por los apóstoles, que Cristo llamó personalmente. El apóstol Pancho Pistola no escribió nada ahí en la Biblia. El apóstol Juancito Pérez no escribió nada en la Biblia. Si usted no tuvo parte allí, no se autodenomine o no se deje infectar por otra persona que viene. Ahorita andan por ahí unos evangelistas medio extraños. Aquí en Colombia hay uno que donde quiera que va le dan parte para predicar, unge al hombre como apóstol. Y no lo voy a nombrar, pero le voy a decir, yo viví ese momento. En Maracaibo, un varón hace una actividad anualmente. El varón no es casado, es soltero, es pastor, pues. Y pues es un hombre de Dios, pues yo lo respeto y todo. Siempre colocando por delante la palabra lo que dice los requisitos de obispo. Pero si él dice que es pastor, yo no pierdo nada en llamarlo hermano, llamarlo pastor. Ese es su problema con Dios. Ese varón hace una actividad y él invitó a un evangelista de aquí, Colombia, de Cartagena, creo que es ese evangelista. Bueno, ese evangelista llegó ese día ya, pidieron sobres para meter dinero de 1.000.000, de 500.000 bolívares. Eso fue una mercadería tremenda y la gente fue corriendo y le tiró los sobres en los pies. Yo sentí mucha tristeza porque ahí habían pastores que yo conozco y que amo en el Señor y también fueron a tirarle dinero en los pies. Eso fue horrible. Lo cierto es que ese varón ese día ungió como apóstol de Jesucristo, supuestamente de Jesucristo, a ese pastor que le digo yo que es soltero, que no es casado. Bueno, hermano, cuando ese varón lo hizo, yo dije, Dios mío, o sea, el hecho de invitado para acá y la gente se haya abocado a darte plata, como te dieron bastante plata, tú vas de alguna manera a reconocer toda esa plata ungiendo de apóstol a este Señor. Ese varón no es apóstol, hermano. No es apóstol. Todavía tengo mis dudas que sea pastor, pero bueno, si él dice que es pastor, algún día vamos a estar los dos delante del bimá de Cristo, y si es apóstol va a recibir, pastor o apóstol va a recibir sus galardones por ese llamado, y si no lo es, pues qué triste, hermano, porque bastante que ha trabajado ese hermano. Créame que en estos tiempos difíciles de Venezuela, ese varón está haciendo de tripas corazón, pero sigue haciendo las actividades que tiene que hacer, pues. Entonces, para terminar, dice el verso 2 de Romanos 8:2, que Pablo, que él había sido prometido, que el Evangelio ha sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahí está. En solamente 2 versículos, Dios nos ha confirmado nuevamente lo que es un llamado ministerial. ¿Con qué termino en esta tarde? Hermano, confirme, o revísese, examínese usted mismo, haga una retrospectiva, mire hacia atrás por el retrovisor. Si antes de que usted lo denominaran a un ministerio, usted realmente tuvo experiencias con Dios, que le dijeron a través de ese varón a esa varona que usted era un ministro de Dios. Porque no todos son llamados a ser ministros. En el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo humano, hay muchos miembros. Y no todos los miembros hacen lo mismo. Lo que usted hace con la mano derecha no lo hace con la mano izquierda. La función que tiene la nariz no la tienen los ojos. La función que tiene los ojos no la tiene la boca. Cada parte del cuerpo tiene una función para que el cuerpo en general funcione. Así es igual el cuerpo de Cristo. Unos son llamados a servir en niveles menores, otros somos llamados a servir en niveles superiores. Pero Dios le da a cada quien conforme a como Él cree que le puede dar. O conforme al corazón de esa persona, conforme a la pasión que esa persona tenga por seguir a Cristo. Entonces confirme su llamado. Esta palabra que está aquí, que hemos esgrimido esta mañana y que hemos esgrimido esta tarde, es para que se nos siembre un temor en el corazón y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Qué bueno, hermano, que nosotros nos presentemos delante de Cristo y Él diga, siervo fiel, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque yo creo que cuando nosotros reinemos con Cristo en la tierra, eso va a ser como un ejército.
Ahí van a haber gente de jerarquía, ahí va a haber un orden para que siempre haya un orden en el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero nos vamos a quedar asombrados cuando al lado de Cristo, un poquito más abajo, empecemos a ver un poco de gente que nunca la vimos en televisión. Pero si ese varón y esa varona nunca salieron por radio y nunca lo vi en televisión, y usted se va a preguntar en ese momento glorioso, ¿dónde están los que estaban en la televisión? ¿Dónde están los que tenían 10.000 personas, 20.000 personas en la congregación? No los va a ver ahí, hermano. De pronto hayan unos que sí los vaya a ver, que unos que tienen llamado y hicieron lo que Cristo les mandó a hacer. Pero cuando uno los filtra a cada uno de ellos a través de los requisitos que debe tener un pastor, ay, hermano, yo repito lo mismo que dije esta mañana, es difícil encontrar un pastor con las características que debe tener un pastor según la Biblia en lo que leímos esta mañana. Es difícil. Entonces Pablo, para terminar, Pablo enfatizó todas sus cartas y dijo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Se movió funcionalmente en todos los ministerios? Sí, pero él sabía que su llamado era uno solo y era apóstol. Pero por la necesidad que había en el tiempo que Pablo tuvo el llamado, de que los apóstoles que caminaron con Cristo no fueron muy entendidos, lamentablemente no entendieron mucho el misterio de la iglesia, Dios tuvo que dotar a Pablo a través de Jesucristo con todos esos dones y esos talentos de otros ministerios para que se pudiera funcionar y se pudiera concretar lo que Dios quería hacer en ese tiempo a través de él. Por lo menos en mi caso. Mi nombre es Fernando, soy evangelista de Jesucristo, ungido el 8 de mayo del año 2011. Tengo 8 años de ministerio. Pero si usted me va enseñando, usted dice, pero este varón parece maestro en la palabra, porque este varón no está dando un mensaje evangelístico, él está enseñando la palabra. Ciertamente Dios me empezó a emerger, a mover manifestaciones del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra, porque lamentablemente el trabajo que yo estoy haciendo ahorita, de pronto el que fue llamado a eso no lo está haciendo. Entonces Dios le quita al que le iba a dar y me los da a mí porque yo le estoy dando más fruto o estoy multiplicando los talentos que Él me da. Es por eso, hermano, que nosotros tenemos que tener claro el llamado, para que cuando Dios ponga algo en nuestro corazón, nosotros tengamos la seguridad de caminar en lo que Él está diciendo, porque para eso Él nos capacitó. Usted no me ha visto a mí en estos videos gritar, pedir plata, transformar mi cara, llamarlo hijo del diablo, llamarlo pecador. Usted no me ha visto a mí en nada de eso. Usted simple y llanamente me ha visto enseñando la palabra de Dios. Más nada. Que la palabra corta en sí misma y tiene vida en sí misma, ya eso es el trabajo que hace la palabra y el Espíritu Santo a través de lo que sale de mi boca. Mi deber es ser un tutor, mi deber es ser un instrumento útil en las manos de Dios para que esta enseñanza llegue a su vida. Entonces culmino con esto. Pregúntele a Dios cuál es el propósito que tiene con su vida y dígale que a través de las manifestaciones que Él hace en su vida, le muestre cuál es su llamado. Hay gente que le gusta servir. Hay gente que le gusta estar en la puerta cuidando la puerta. Si usted ve que lo que le gusta es cuidar la puerta, pregúntele a Dios si a eso lo llamo. Si usted ve que lo que le gusta es cantar y realmente esa es una pasión, una potencia que usted tiene en su corazón, que no la puede detener, pregúntele a Dios si lo llama a cantar. Eso es muy importante. Bueno, mis hermanos, son las 1:18 de Colombia, en Bogotá. Yo creo que ya por hoy terminamos ya con este estudio del llamado. Yo creo que ya aquí no hay más nada que decir. Ya estamos bastante claros en lo que es un llamado ministerial. Y ahora le toca a usted pedirle a Dios que le muestre cuál es el llamado que tiene a su vida. Que Dios me los continúe bendiciendo. Un abrazo grandote. Y mañana en la mañana, si así Dios lo quiere, nos vemos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea derramada en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, y nos guarde irreprensible hasta la venida de Jesucristo. Chao, que Dios lo bendiga.